Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Hoy es el día 335. Leeremos el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulos 9 y 10, y el libro de los Proverbios. El capítulo 28 frente a 7 a 9 es siempre la Biblia. En Iconio entraron juntos en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que creyó un gran número de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos excitaban a los gentiles y envenenaban sus ánimos contra los hermanos, de modo que permanecieron mucho tiempo hablando con denuedo en favor del Señor, quien daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales y prodigios por sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando tanto los gentiles como los judíos intentaron con los gobernantes molestarlos y apedrearlos, ellos se enteraron y huyeron a Listra y a las ciudades Derbe de Laconia, al país circundante. Y allí predicaron el evangelio Pablo y Bernabé en Listra y Derbe. En Listra estaba sentado un hombre que no podía usar los pies. Era un lisiado de nacimiento que nunca había caminado. Él escuchó a Pablo hablar, y Pablo mirándolo atentamente, y viendo que él tenía fe para ser hecho, bien dijo en una voz fuerte, levántate sobre tus pies. Y él se levantó y caminó. Y viendo la multitud lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en liconiano los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres. A Bernabé llamaron Zeus, y a Pablo, porque era el orador principal. Llamaron a Hermes, y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba en la parte delantera de la ciudad, trajo bueyes y guirnaldas a las puertas, y quiso ofrecer sacrificios con el pueblo. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron, rasgaron sus vestiduras y salieron corriendo entre la multitud gritando: ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros, y os traemos la buena noticia, para que os convirtáis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas permitió que todas las naciones anduvieran por sus propios caminos. Sin embargo, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Pues hizo el bien y os dio desde el cielo reinados y estaciones fructíferas, saciando vuestros corazones con alimento y alegría. Con estas palabras apenas reprimen al pueblo para que no les ofrezca sacrificios. Pero llegaron allí judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido al pueblo, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero cuando los discípulos se reunieron en torno a él, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente se dirigió con Bernabé a Derbe. Después de haber predicado el evangelio en aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y habiéndoles nombrado ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor, en quien creyeron la vuelta a Antioquía de Siria. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y cuando hubieron hablado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían realizado. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia y declararon todo lo que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto una puerta de fe a los gentiles. Y permanecieron no poco tiempo con los discípulos. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9. Los ritos de un apóstol. ¿No soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿No sois vosotros hechura mía en el Señor? Si para otros no soy apóstol, al menos lo soy para ti, pues tú eres el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa ante los que quieren examinarme. ¿No tenemos derecho a nuestra comida y bebida?
¿No tenemos derecho a estar acompañados de esposa, como los demás apóstoles y hermanos del Señor y Kefa? ¿O es que solo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar para ganarnos la vida, el que sirve como soldado a sus expensas, el que planta una viña sin comer nada de su fruto, el que cuida un rebaño sin tomar parte de la leche? ¿Digo esto por autoridad humana? ¿No dice lo mismo la ley? Pues está escrito en la ley de Moisés. No pondrás bozal al buey cuando trille el grano. ¿Es por los bueyes por lo que Dios se preocupa? ¿No habla solo por nosotros? Fue escrito por nuestro bien, porque el que ara debe arar y esperar, y el que trilla debe trillar con la esperanza de una parte de la cosecha. Si hemos cosechado el bien espiritual entre vosotros, ¿es demasiado? Si cosechamos sus beneficios materiales. Si otros comparten este legítimo derecho sobre vosotros, ¿no lo hacemos nosotros aún más? Sin embargo, ¿no hemos hecho uso de este derecho? Pero lo soportamos todo antes que poner un obstáculo en el camino del Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que están empleados en el servicio del templo obtienen su alimento del templo, y los que sirven en el altar participan de las ofrendas de los sacrificios? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que proclaman el Evangelio se ganen la vida con el Evangelio. Pero yo no he hecho uso de ninguno de estos derechos, ni estoy escribiendo esto para asegurar tal provisión. Pues prefiero morir a que alguien me prive de mi motivo de jactancia. Porque si predico el Evangelio, eso no me da ningún motivo para jactarme, ya que la necesidad recae sobre mí. Ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si lo hago por mi propia voluntad, tendré recompensa. Pero si no es por mi propia voluntad, se me confía una comisión. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Solo esto, que en mi predicación pueda hacer el Evangelio gratuitamente, sin hacer pleno uso de mis derechos en el Evangelio, las responsabilidades del apóstol. Pues aunque soy libre de todos los hombres, me he hecho esclavo de todos para ganarlos. Cuanto más a los judíos me hice como judío para ganar judíos a los que están bajo la ley, me hice como uno que está bajo la ley, aunque no estando yo mismo bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están fuera de la ley me hice como uno que está fuera de la ley, no estando sin ley para con Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están fuera de la ley. A los débiles me hice débil, para poder ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para salvar a toda costa a algunos. Lo hago todo por el Evangelio, para participar de sus bendiciones. ¿No sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno recibe el premio? Corre, pues, para obtenerlo. Todo atleta ejerce autocontrol en todas las cosas. Lo hacen para recibir una corona perecedera. Pero nosotros imperecedera, pues yo no corro sin rumbo. No boxeo como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de predicar a otros yo mismo quede descalificado. Capítulo 10. Advertencias de la historia de Israel. Quiero que sepáis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento sobrenatural, y todos bebieron la misma bebida sobrenatural. Porque bebían de la roca sobrenatural que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se complació con la mayoría de ellos, pues fueron derribados en el desierto. Ahora bien, estas cosas son advertencias para que no deseemos el mal como ellos. No seáis idólatras como algunos de ellos. Como está escrito, el pueblo se sentaba a comer y a beber, y se levantaba a bailar. No debemos entregarnos a la inmoralidad, como hicieron algunos de ellos, y 23.000 cayeron en un solo día. No debemos poner a prueba al Señor, como algunos de ellos hicieron, y fueron destruidos por serpientes, ni refunfuñar, como algunos de ellos hicieron y fueron destruidos por el destructor. Ahora bien, estas cosas les suceden a ellos como advertencia, pero fueron escritas para nuestra instrucción, sobre quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, cualquiera que piense que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Dios es fiel, y no os dejará ser tentados más allá de vuestras fuerzas, sino que junto con la tentación os dará también la vía de escape, para que podáis soportarla. Por tanto, amados míos, evitad el culto a los ídolos. Hablo como a hombres sensatos. Juzgad vosotros mismos lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es una participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es una participación en el cuerpo de Cristo? Porque hay un solo pan, nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Considerad al pueblo de Israel. ¿Acaso los que comen los sacrificios no son copartícipes en el altar? ¿Qué insinúo, pues, que la comida ofrecida a los ídolos sea algo, o que un ídolo sea algo? No, insinúo que lo que los paganos sacrifican lo ofrecen a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis socios de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Todo para gloria de Dios? Todo es lícito, pero no todo es útil. Todo es lícito, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio bien, sino el bien de su prójimo. Comed todo lo que se vende en el mercado de la carne sin plantear ninguna cuestión de conciencia. Porque la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si uno de los incrédulos te invita a cenar, y tú estás dispuesto a ir a comer lo que te pongan delante, sin plantear ninguna cuestión por motivos de conciencia. Pero si alguien te dice que esto ha sido ofrecido en sacrificio, entonces por consideración al hombre que te informó, y por causa de la conciencia, quiero decir su conciencia, no la tuya, no lo comas. ¿Por qué mi libertad debe estar determinada por los escrúpulos de otro hombre? Si participo con agradecimiento, ¿por qué se me denuncia por aquello por lo que doy gracias? Así pues, ya comáis o bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios, no ofendáis ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo procuro agradar a todos en todo lo que hago, no buscando mi propio provecho, sino el de muchos para que se salven. Libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos 7 a 9. El que guarda la ley es un hijo sabio, pero el compañero de glotones avergüenza a su padre. El que acrecienta su hacienda con intereses y aumentos, la recoge para el que es benévolo con los pobres. El que aparta el oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te damos gloria. Te pedimos que escuches nuestras oraciones, y te pedimos por favor que nos ayudes a no apartar el oído de tu ley. Ayúdanos a estar siempre atentos a tu palabra. Dios, te pedimos que abras nuestros ojos para ver tu voluntad y tu presencia en todos los lugares y en todas las cosas y en todos los acontecimientos. Ayúdanos a abrir nuestros oídos. Señor Dios, te pedimos que abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra y podamos oír las voces de nuestros hermanos y hermanas y responder con amor. Danos corazones como el tuyo. Señor Dios, tú amas perfectamente. Amas infinitamente. Tú amas bien. Ayúdanos a amar más perfectamente. Ayúdanos a amar como tú nos ayudas a amar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que en realidad apóstoles, tenemos a Pablo y Bernabé y continúan su viaje increíblemente. Así que. Capítulo 14. Van a Iconio y Listra y Derbe. Van por todas partes. Y en esta ciudad de Listra, hay un hombre que no ha podido caminar en toda su vida. Nunca ha caminado. Y el Señor Jesús lo cura a través del ministerio de Pablo y Bernabé. Y entonces lo que sucede es que quieren adorarlos como Zeus y Hermes, lo que horroriza a Pablo y Bernabé. Quiero decir, es notable, de nuevo, cuando se trata de seres humanos, somos tan volubles, ¿verdad? Lo vemos en el Evangelio cada vez que vamos al Domingo de Ramos.
Y si estamos diciendo Hosana al rey de David y luego el viernes están diciendo crucifícalo. He aquí otro gran ejemplo. En esta ciudad, la ciudad de Listra, quieren adorar a Pablo y Bernabé. Y entonces algunos judíos llegan a esa ciudad desde Antioquía y persuaden a la gente, y apedrean a Pablo como a la misma persona que estaban a punto de adorar como a un dios. Entonces lo apedrean. Y de nuevo, nos muestra la verdad. La verdad es la alabanza de los hombres y la vergüenza de los hombres, o la alabanza de los hombres y la culpa de los hombres, la acusación de los hombres, y la fama que pertenece a los seres humanos o proviene de los seres humanos. Nada de eso importa. Es tan valuable. Viene, se va. Y la misma gente que hoy dirá que quiere adorarte, mañana literalmente te matará. Eso es lo que le hicieron a Jesús. Y esto es en la ciudad de la amenaza de la vida. Esto es lo que le hicieron a Pablo, esto es lo que podemos esperar como cristianos. Nunca esperamos que el mundo nos ame. Eso es. Nunca esperes que el mundo te ame si vas a pertenecer a Jesús. Esta es la realidad. No solo eso, sino prepararnos. Tenemos que prepararnos para el sufrimiento. Así que Pablo, después de irse, regresa. Dice que vuelven a Listra, Iconio y a Antioquía. ¿Qué hizo? Él y Bernabé dijeron en el versículo 22 del capítulo 14, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándolos a continuar en la fe, y diciendo que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Ahora una traducción que me encanta es la que la usamos en misa llamada la Nueva Biblia Americana. Digo que me encanta solo porque estoy muy familiarizado con ella. Pero esa traducción dice que es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios. Algo así. Esa realidad aquí es San Pablo diciendo esto después de que acaba de ser apedreado. Dice que es necesario. Es necesario que entremos en el reino de Dios a través del sufrimiento, a través de tribulaciones, a través de muchas tribulaciones de hecho, y esto es tan importante porque aquí están Pablo y Bernabé y ellos están fortaleciendo las almas de los discípulos diciéndoles esto, recordándoles esto, que entramos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Así que si me encuentro en tribulación, puedo rendirme a eso y decir, ok Señor, quiero decir que puedo luchar contra eso también, lo cual es, tú sabes, eso tiene sentido. Es algo digno de hacer. Si nos encontramos en lugares de injusticia, sí, por supuesto que vamos a ser capaces de luchar contra eso. Siempre se puede luchar por la justicia. Siempre se puede luchar por el bien. Pero también reconocemos a veces donde no importa lo que hagamos, no importa cuánto luchemos, todavía estamos en medio de esa tribulación con ello, sea enfermedad o pérdida o pena, lo que sea la cosa es en y a través de muchas tribulaciones, debemos pasar para ser salvos. Esta es la forma en que Pablo y Bernabé fortalecer las almas de los apóstoles es hacerles saber que esto es común a todos. Hablando de comentar a todos, hay una línea en las lecturas de hoy donde San Pablo dice esto. Es notable. Quiero ir en orden, pero no voy a ir en orden. Vamos a ir primero al capítulo 10, donde San Pablo dice que no hay tentación que os alcance que no sea común a los hombres. Este es el capítulo 10. Versículo 13. No hay tentación que os alcance, que no sea común a los hombres. Dios es fiel, y no te dejará ser tentado más allá de tus fuerzas, pero con la tentación también proveerá la vía de escape para que puedas soportarla. Y esto es justo. Esto es importante para todos nosotros, porque hay algunos de nosotros que dirían las tentaciones que experimento son demasiado, o el sufrimiento que tengo que pasar es demasiado. Y sí, hay diferentes niveles y diferentes tipos de tentaciones, diferentes tipos y diferentes niveles de sufrimientos. Y sin embargo, una de las cosas que la palabra de Dios nos está declarando a todos en este momento es que somos más parecidos que diferentes. Somos más parecidos que diferentes. No hay tentación que te alcance. Eso no es común a todos. Bien podría saber que en mi caso, no hay en mi caso.
Porque la verdad del asunto es que cada uno de nosotros debe soportar muchos sufrimientos, debe pasar por muchas tribulaciones para ser salvado. Así son las cosas. Y por lo tanto, que no te sobrevengan tentaciones que no sean comunes a todos. Sabes que Dios es fiel y no dejará que vuelvas a ser tentado más allá de tus fuerzas. No es solo. ¿No es justo que aguantes y aprietes los dientes y en blanco todo esto? No, no, no. Dios es fiel. No dejará que seas tentado más allá de tus fuerzas, pero con la tentación también proveerá la vía de escape para que puedas soportarla. Tan importante. Dios mío, tan importante. Ahora, San Pablo, en esta sección de I, ya saltamos a 1 Corintios. Pido disculpas si no captó ese salto. Tenemos 1 Corintios 9 y 10. Una de las cosas que Pablo está reclamando sus derechos de apóstol. Y básicamente dice, ya sabes, cuando fue a Corinto, trabajó como fabricante de tiendas. Ese era su oficio. Hacía carpas. Así que no pidió dinero, no pidió apoyo de nadie. Esencialmente, simplemente trabajaba. Y aquí está Pablo, sin embargo, diciendo que recuerda, podría tener y recuerda que es una cosa real que usted paga a las personas que le dan un buen servicio, ¿verdad? Que no le pones bozal a un buey cuando está pisando el grano, que los sacerdotes en el templo comen de los sacrificios, que recuerdas que fuimos a todo el Antiguo Testamento. Como el sacerdote. Ellos no reciben ninguna tierra. Tienen la herencia. ¿Pero cómo comen? Bueno, comen porque toman una porción de lo que se da en el templo. Así que lo que San Pablo está diciendo es que yo también puedo. Yo también puedo exigir que, ya que te traje el Evangelio, te sirva, puedo exigir que me cuides. Pero él, dice. Pero yo no he hecho uso de ninguno de estos derechos, y tampoco estoy escribiendo esto para asegurar ninguna disposición de este tipo. Intento hacerte saber que te quiero. Intento que sepas que me importas. Intento que sepas que no voy a exigirte nada que sea excesivo, que no sea por tu propio bien. Y esto es muy importante. Pero San Pablo no solo tiene derechos, también tiene responsabilidades. Y él dice, aunque soy libre de todos los hombres, yo mismo sería un esclavo de todos, que podría ganar más de ellos a los judíos, que se hizo como un judío a los que están bajo la ley, como bajo la ley va fuera de la ley, como fuera de la ley, llegar a ser todas las cosas a todos los hombres, que podría por todos los medios salvar al menos algunos. Y luego habla de esto, es el final del capítulo 9, que es uno de mis favoritos. Es uno de esos a los que siempre vuelvo, no solo porque me gusta la idea de que soy o fui un atleta en algún momento, sino porque es muy cierto. Aquí está San Pablo. ¿No sabes que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno recibe el premio? No hay trofeos de participación en el cielo, aparentemente. Así que corran para obtenerlo. Corred para ganar. Todo atleta ejercita el autocontrol en todas las cosas. Lo hacen para recibir una corona perecedera. Pero nosotros, y otra vez imperecedera. Pensad en ello. Piensa en la gente que compite en las Olimpiadas. Cuánto trabajan, cuánto se dicen no a sí mismos, cuánto dicen no a ciertos tipos de comida o bebida o alcohol o tabaco, cualesquiera que sean esas cosas. Cuánto dicen sí a trabajar largas y duras horas, cuánto dicen sí a dormir. Cuánto dicen no a salir. Todo eso para hacer lo que dice, para ganar una corona perecedera. Pero nosotros una imperecedera. Ahora, si un atleta olímpico se esfuerza por una medalla de oro más de lo que yo me esfuerzo por el cielo, esto es condenado. Por eso me encanta esto, porque me llega al corazón. Si un atleta olímpico se esfuerza más por una medalla de oro que nadie va a recordar el mes que viene, si se esfuerza más por esa medalla que yo por el cielo. ¿Quién es el tonto aquí? Digamos que nosotros. Pero ya sabes que todas las cosas con moderación. No se gana una medalla de oro en las Olimpiadas con moderación. No se gana. Los campeones no practican la moderación.
No lo hacen. Tienen una devoción de una sola mente. Tienen un único objetivo. Y sí, existe la prudencia. Sí, existe el sentido común. Y sí, la virtud está en el medio. Pero eso no es tener virtud moderada, eso es tener cantidades extremas de virtud. San Pablo dice que no corro sin rumbo. No boxeo como uno, golpeando el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto. Recuerda, siguen volviendo al ayuno. Siguen volviendo a la oración. Esto es normal para los apóstoles. Esto es normal para los discípulos de la iglesia primitiva. Golpeo mi cuerpo y lo someto. Así que la gente piensa como, wow, los católicos hablan de mortificaciones, hablamos de hacer penitencias. Y eso es extraño. No es extraño. No es extraño en absoluto. Golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a otros, yo mismo sea descalificado. Porque sí, el cielo es un regalo. Es gratuito. La gracia de Dios es un regalo. Es gratuita. Pero puedo descalificarme a mí mismo. Puedo descalificarme diciendo no a la voluntad de Dios en algún momento. Así que a través del ayuno y la oración, a través de confiar en Dios, a través de golpear nuestro cuerpo y someterlo, todo para su gloria. Y volviendo a esto, si alguien se esfuerza por la medalla de oro olímpica, está trabajando más duro esforzándose por esa cosa que yo por el cielo. Y algo está apagado. Y por eso he pedido. Dios, por favor ayúdame a luchar por el cielo como un campeón lucha por el campeonato. Ayúdame a esforzarme por el cielo como un corredor de campo traviesa de la escuela secundaria estatal se esfuerza por la escuela secundaria estatal solo para llegar al estado. Ellos trabajan más duro que muchos de nosotros cuando se trata de nuestra fe. Señor Dios, por favor ayúdanos a ser fieles. Señor Dios, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a luchar por ti. Ayúdanos a esforzarnos no por miedo, sino por amor a ti, por el deseo de estar siempre contigo para siempre. No simplemente el deseo de no separarnos de ti, sino el deseo de estar contigo. Deja que eso motive cada una de nuestras acciones desde este día, desde este momento hasta el último momento, hasta el día final, hasta el día en que entremos en tu presencia. Dios, te lo pedimos. Por favor, ayúdanos. Amigos míos, rezo por vosotros. Por favor, rezad por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verlos mañana. Dios los bendiga.